Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios aquí en esta segunda epístola del apóstol Juan, en el versículo número 6, en las palabras que dejamos pendientes. Vamos a ver la palabra de Dios en el versículo 6. En las primeras palabras del versículo dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos bendiga y nos llene su bendición. Señor amado, llénanos, Señor, de tu amor, Señor. Llénanos de tu amor, Señor amado, de tu bendición, Señor. Llénanos, Señor, de tu amor. Bendito Dios, de tal manera, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor, para tu gloria, Señor. Con tu amor trabaja en nuestras vidas, para tu gloria eterna, Señor, sea nuestra bendición eterna, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, en estas palabras dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Si usted se fija, hermanos, en estas palabras, dice que el amor, dice, y este es el amor. Pero cuando dice el amor aquí, no se refiere, hermanos amados, el amor que uno tiene, hermanos, hacia una persona o el amor que uno tiene hacia los hermanos, sino cuando dice, y este es el amor. Cuando dice ese amor se refiere al amor que uno tiene hacia Dios, el amor que uno tiene como hijo de Dios. Y dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Pero también aquí se habla de que andar según los mandamientos de Dios, hermanos, eso es amar a Dios. Pero ¿por qué dice eso, hermanos? Porque pareciera que no tiene sentido, porque si yo digo, yo amo a Dios porque yo ando en obediencia, pero no siento amor en mi corazón, y si yo digo, eso es amar a Dios, si yo digo eso, usted me puede decir a mí, no, eso no es amar a Dios, porque tienes que sentir en tu corazón que lo amas. Pero aquí se pone como que el obedecerlo es amar a Dios. Y uno sabe, hermanos, que una cosa es amar y otra cosa es obediencia. Hay muchas personas, hermanos, que obedecen incluso cosas que la Biblia dice, que dicen, no, yo sé que es malo hacer esto, sé que es malo hacer lo otro, porque la Biblia lo dice, pero no, hermanos amados, viven entregados a Dios en el sentido más importante, que es entregarse a Cristo como su Salvador, que ese es el mandamiento más grande, pues, para ser salvo, pues. Entonces, puede uno, hermanos, hacer cosas de obediencia a Dios y desobedecerle en otras cosas, y también puede uno hacer cosas de obediencia a Dios, como esas personas que así que hacen algunas cosas, pero no aman a Dios, en el sentido de que no aman al Dios de las Escrituras. Pueden amar una imagen, pero no al verdadero Dios, a que viene aquí en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el amar a Dios y el obedecerlo es diferente. Es diferente, porque si usted nada más obedece a Dios pero no lo ama, pues nomás hace obras. Pero un religioso que nomás hace buenas obras. Lo que pasa es que aquí la Biblia enseña eso, de que el obedecerlo es amarlo, porque el amor a Dios te produce las buenas obras. Es por eso. Mire, vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, si me acompaña al Evangelio de Juan. Vamos a ver ahí, en el capítulo número 14. Vamos a ver la palabra de Dios en el versículo número 15. Primeramente, en el versículo 15 se muestra que nosotros tenemos por obligación el hacer lo que Dios manda en su palabra, el obedecerlo. Si amamos a Dios, tenemos que obedecerlo. Si amamos a Jesús, tenemos que amar a Jesús, tenemos que obedecer a Jesús. Dice Juan 14, es el Evangelio, y versículo 15. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí Jesucristo dice que si lo amamos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Si usted ama a Dios, ya con eso tiene la obligación de obedecer al Señor Jesús. Si usted ama a Jesús, tiene la obligación de obedecerlo. Fíjese lo que dice el versículo número 21. De ahí se empieza a aclarar por qué dice Juan después en su segunda epístola de que amar a Dios es la obediencia. Porque la obediencia, le digo, porque la obediencia es producto del amor que se tiene a Dios. Fíjese, aquí se debe entender con más claridad que es así. Dice así el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, o sea, el que obedece los mandamientos de Jesús,
ese es el que me ama. O sea, el que ama a Jesús es el que lo obedece. Por eso el que lo obedece es el que le ama, porque la obediencia viene por el amor a Dios, porque dice Jesucristo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que obedece a Jesús, el que obedece a los mandamientos de Jesús, dice Jesús, ese es el que me ama. O sea, que el que ama a Jesús es el que lo obedece. ¿Por qué? Porque la obediencia a Jesús se puede ejercer solamente a través del amor. Si tú tienes amor a Jesús, por tener amor a Jesús, vas a tener el poder de poder hacer lo que Jesús te manda hacer. Dice la palabra. Continúa en el versículo 21 que estamos leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice así. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, y yo le amaré. Y aquí viene una promesa, y me manifestaré a él. Aquí dice que si uno, hermanos, obedece a Jesús, por el amor que le tenemos a Jesús, lo obedecemos. Entonces, si obedecemos a Jesús, hermanos, entonces el Señor Jesús se va a manifestar a nuestras vidas. Y aquí, hermanos, la manifestación que se muestra ahí, en la palabra griega que ahí viene, hermanos, pues en las copias griegas que hay, ahí lo que da a entender, hermanos, de que Jesús personalmente se va a manifestar a uno. O sea, no quiero decir con eso que usted va a ver a Jesús como realmente su rostro y así, no, sino que Jesús en su persona, pero espiritualmente hablando, se va a manifestar con usted de una forma especial. Yo sé que Jesús se manifiesta con todos los hijos de Dios, con todos los cristianos, pero aquí lo pone de una forma exclusiva con los que obedecen a Jesús y no todos los cristianos obedecemos a Jesús. Unos podemos estar en obediencia, otros podemos estar en pecado y esta promesa solamente es para los que lo obedecen. Pero aquí se muestra que la obediencia es ejercida solamente por el que le ama. O sea que el amor hace que lo obedezca a Jesús, el discípulo. Y cuando obedece uno a Jesús como cristiano, entonces uno recibe, hermanos, la bendición de que Jesús se manifieste con nosotros de una forma, hermanos amados, más especial. Por eso que hay unos hermanos que gozan de una bendición espiritual, hermanos, más grande que otros, que Jesús se les manifiesta de una forma más, por así decirlo, más real, porque creo que es real siempre toda manifestación del Señor, pero digo, quiero decir de una forma más especial, pues, de una forma más fuerte, más especial, como uno dice a veces entre hermanos, ¿verdad? Porque son hermanos que como aman al Señor tanto, al Señor Jesús, lo obedecen, porque el amor te da el poder de poder obedecerlo, y lo obedecen, y como lo obedecen, Jesús se les manifiesta más fuertemente. Fíjense, hermanos, la cosa es así. Jesús manda que si lo amas, lo tienes que obedecer. Lo dice en el versículo 15, ya lo vimos de este capítulo 14. Si lo amas, ya estás obligado a obedecerlo. Pero si lo amas, lo vas a poder obedecer. Y si lo obedeces, se te va a manifestar a ti exclusivamente de una forma especial, nada más a ti, por la obediencia que tienes a Él. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Dice el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, le hace una pregunta a Judas. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí Jesús vuelve a decir, el que me ama va a obedecer mi palabra. O sea que el amor a Jesús hace que obedezcas a Dios. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está la respuesta a Judas. Judas decía, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? Porque nomás se va a manifestar con los que le aman y lo obedecen. Y se va a manifestar él y va a vivir en ellos y él, y no nomás él, sino también el Padre también. Y claro, hermanos amados, que Jesús vive en todos los discípulos, en todos los cristianos, el Padre también y su Espíritu también. Pero esta promesa que aquí se pone específicamente es nada más para los que obedecen su palabra. Entonces, en que Dios vive, todos somos templo de Dios, templo y morada de su Espíritu Santo. Aunque todos somos así, hermanos, templo del Espíritu Santo, templo de Dios. De todos modos, hermanos, usted sabe y todos sabemos que no todos, hermanos, tienen una comunión igual con Dios. Con unos Dios se manifiesta más fuertemente y Dios anda con ellos, usted lo sabe, y con otros hermanos sienten que Dios está lejísimos de Él, que tal vez ni le escucha, ya ni sienten al Señor. Porque eso, hermanos, de tener esa comunión cerca con el Señor es por causa de la obediencia, y la obediencia viene por causa del amor.
Y la obediencia se tiene que hacer y aparte usted tiene que hacer la obediencia, usted tiene que ejercer, perdón, la obediencia al Señor. Si usted ama a Jesús, está obligado a hacerlo. Entonces, primero usted ama a Dios. Si ama a Dios, si ama a Jesús. Si usted ama a Jesús, Jesús le dice, si me amas, me tienes que obedecer. Y si me amas, me vas a obedecer. Y si me obedeces, yo y mi Padre nos vamos a manifestar contigo y vamos a vivir dentro de ti. Claro que vive adentro de todos, como ya lo dije, pero aquí viene una bendición especial en el sentido de que se va a manifestar más fuertemente con esa persona, pues. Porque nomás esto es para los que le obedecen y no todos los cristianos le obedecen y de todos modos son templo del Espíritu Santo y Dios está dentro de ellos. En ese momento Dios los va a restaurar y Dios sigue viviendo en ellos, aunque no lo obedezcan. Porque esto es una bendición aquí en esta porción especial, pues, que nomás para los que le obedecen, pues, ahí lo que Jesús lo dice con toda claridad. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 24, dice, el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí dice que el que no lo ama, Jesús, no lo obedece. Y lo que él dice también que no es palabra de él, sino que es palabra del Padre. O sea, no son cosas que Jesús dijo por sí mismo, sino que son palabras que el Padre dijo. El Padre eso dijo. El que ame a Jesús, lo va a obedecer. El que no lo ama, no lo va a obedecer. Y el que lo ama y lo obedezca, el Hijo y el Padre, vamos a estar ahí con él. Entonces, esto, hermanos amados, esto aquí se muestra que por no amar a Dios no se puede obedecerlo. Seas cristiano o siendo cristiano, y si lo amas, lo puedes obedecer. Claro, hermanos, que todos los cristianos amamos al Señor. ¿Y por qué no lo pueden obedecer algunos? No quiere decir que algunos no lo aman, pero aunque aquí se mostrara, pareciera así como que algunos entonces no aman a Dios, que son cristianos. Lo que aquí se muestra, hermanos, que entre más ames al Señor, vas a poder obedecerlo. Porque todos amamos a Dios, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, pero hay cosas que no podemos hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque nos falta más amor a Dios. Y los que están apartados, usted les habla de Dios y dicen, yo sí amo al Señor, quiero volver y todo. Y sí lo aman, pero les falta más amor para poder volver a Dios. No es que no lo amen, pero les falta más del amor de Dios para poder entregarse al Señor de nuevo. No digo que de nuevo ser salvos, sino que reconciliarse y volver de nuevo al camino del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos llene de su amor para poderlo obedecer. Por eso decía la palabra de Dios, hermanos, en el versículo que leímos, ahí decía que el amar, que este es el amor, andar en sus mandamientos. Pues ahí se mostraba de que obedecer a Dios es amarlo. ¿Por qué? Porque la obediencia y amor son diferentes. El amor es algo emocional, la obediencia es algo que se hace con el cuerpo. ¿Por qué? Porque las obras son consecuencias de las emociones, del amor que uno tiene. Como usted actúa, conforme a lo que usted siente. Usted siente tristeza, se comporta de una forma diferente porque está triste. Si está feliz, si está contento, si está enojado, si tiene amor, usted hace reacciones diferentes. Por eso las acciones de obediencia son amar a Dios, no porque la acción misma es amor, sino porque la acción de obediencia es producida por el amor que usted ya tiene, como Jesús lo enseñó. Dice el Evangelio de Mateo, dice así, el capítulo 22, dice así en el versículo 37 al 40, voy a leer, allí va a hablar Jesucristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué dice que los mandamientos, que de estos dos mandamientos, de amar a Dios así con todo su ser y al prójimo como a uno mismo, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, que eso depende todo el Antiguo Testamento, lo que Dios mandó? ¿Por qué quiere decir eso, hermanos? Porque si uno ama a Dios con todo su ser, ¿qué va a hacer, hermanos? El amor a Dios, Jesús nos lo enseña, te hace obedecer a Dios, vas a obedecer a Dios, vas a obedecer lo que Dios manda en su palabra.
Si tú, hermanos, si tú, hermano, amas a tu prójimo como a ti mismo lo amas, pues entonces no le vas a hacer mal tampoco. Porque el amor te produce obediencia y si amas a Dios, te produce que ejecute su voluntad, que haga lo correcto. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos llene de su amor. Claro que lo amamos, pero nos falta más amor, por eso no podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero sí tenemos amor, porque también por eso muchas cosas ya no hacemos, que Dios nos ha dado la victoria y nos ha guardado de ellas, pero otras cosas sí nos hace falta quitar. Entonces pidámosle a Dios que nos dé más amor para que podamos, hermanos, poder así hacer su voluntad, guardar sus mandamientos. El mandamiento que ahí se mostraba en segunda de Juan de amar al prójimo, pero ahí en esas palabras que pone sus mandamientos, ahí involucra ese mandamiento, pero involucra también todos los mandamientos. No solo se involucra que vas a poder amar a tu prójimo si amas a Dios, obedecer ese mandamiento. Vamos a poder amar a nuestro hermano en Cristo si amamos a Dios, porque nos va a producir la obediencia. Pero también, hermanos, también enseña el versículo 6 que nos va a hacer obedecer, perdón, que vamos a obedecer todos los mandamientos por el amor que le tenemos al Padre, a Cristo, al Señor. Entonces, si amamos a Dios, hermanos, vamos a poder hacer todos los mandamientos que incluye el amar a nuestro prójimo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir en esta pequeña epístola. Dios los bendiga.